Pan dulce casero. Con esta receta, tu pan siempre quedará suave y esponjoso. Hace unos días estaba lloviendo y aunque hacía calorcito, se me antojó este pan con chispas de chocolate. Darle forma es muy fácil. Acompáñame a verlo. Al ser un pan necesitamos al inicio preparar el prefermento. Por ello te comento que en este recipiente tengo 500 gramos de harina de trigo y de ahí voy a tomar unas 3 cucharadas para el prefermento. Esta vez yo utilicé mitad de harina de trigo todo uso y mitad harina de fuerza. Sin problema puedes usar cualquiera de las dos. En fin, ahora a estas 3 cucharadas de harina les agregaré 7 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca necesitarás 21 gramos. También utilizaré 170 mililitros de leche tibia. En este momento agregaré solo de unos 80 a 100 mililitros para el prefermento, lo demás lo iré agregando más adelante. Mezclaré un poco para entonces añadir azúcar. Igual, de los 75 gramos que usaré para el pan, agregaré solamente una cucharada. Seguiré mezclando un poco más a disolver todo muy bien, para posteriormente dejar reposar de 10 a 15 minutos o hasta que duplique o triplique en volumen. Cuando eso suceda, iré a mezclar el resto de la harina con 7 gramos de sal y te comento que puedes encontrar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también al final del video. Ok, lo que sigue es hacer un pozo en el centro de la harina en donde voy a ir vaciando todos los ingredientes líquidos. Lo primero que añadiré es el prefermento que ya triplicó en volumen, como ves incluso subió un poquitito más porque este procedimiento fue muy rápido ya que ahorita estamos a unos 28 grados centígrados aproximadamente donde vivo. Pero bueno, como ves mezclé nuevamente antes de incorporarlo. Posteriormente agregaré 3 huevos que voy a batir un poco. Esto solo lo hago para que se integren más fácilmente con los demás ingredientes. Quizá pienses que son muchos huevos, pero es un pan tipo brioche, por ello los necesitamos y créeme, no queda con sabor a huevo tu pan. Ok, también voy a añadir el resto del azúcar seguida por una cucharadita de pasta de vainilla. Aquí tú puedes usar cualquier otra esencia, incluso puedes utilizar la ralladura de naranja que dará mucho sabor al pan o por qué no, un poquitito de canela molida. Batiré a combinar los ingredientes líquidos para después ir mezclando con la harina y al mismo tiempo iré vaciando el resto de la leche, pero poco a poco para no pasarme. Recuerda que la cantidad de leche que te comento en el video puede variar un poquito. Esto se debe a que no todas las harinas son iguales, algunas absorberán más líquido que otras. Por ello es importante terminar de formar la masa con las manos para así sentirla. Debes obtener una masa húmeda y un poco más pegajosa de lo normal por la cantidad de huevos que usamos para este pan. Si sientes la masa seca aún, solo pon un poquitito más de leche de lo que yo utilicé. Yo aquí ya siento mi masa perfecta, por ello voy a retirar del bol. Colocaré en una superficie limpia y seca para amasar por unos 5 minutos aproximadamente o solo hasta que la masa comience a verse menos arrugadita. Por cierto, ¿ya estás suscrita o suscrito al canal? Si tu respuesta fue no, te invito a que lo hagas, así formarás parte de esta bonita comunidad. Además, si activas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Continuando con la receta, en este punto mi masa ya se ve mucho mejor, así que voy a agregarle las grasas. Esta vez utilizaré 110 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos y que está a temperatura ambiente. Iré incorporando por partes. Comenzaré con unos 30 a 40 gramos y una vez esté bien integrada añadiré unos 30 a 40 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Al finalizar tu masa estará bastante aguadita, por lo que si gustas puedes cubrirla y dejarla reposar de 15 a 20 minutos. Yo seguiré amasando en este momento. Al ser una masa bastante húmeda, comienzo golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Cuando ya se vea mucho mejor, continúo empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. En cuanto al tiempo,
de amasado, este va de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa se vea suave y elástica. En este punto lo que yo haré es aplastar ligeramente la masa formando un círculo. Si se te complica porque se regresa mucho la masa, simplemente cúbrela y déjale reposar unos 5 minutos. Una vez ya esté planita, voy a ir agregando 100 gramos de chispas de chocolate horneable. Voy a ir añadiendo por partes. Comenzaré con un poquito, lo que quepa en la superficie de la masa, presionando ligeramente, acomodando todo con mis manos. Posteriormente voy a dividir la masa por la mitad y tomaré una de las porciones para colocar por encima, tal como se muestra en el video. Si salen volando algunas chispitas, simplemente regrésalas a la masa y ve enrollando de tal forma que todas queden envueltas. Presionaré nuevamente la masa formando un tipo de rectángulo y colocaré el resto de las chispas de chocolate por encima. Si no entran todas en este momento, repite el procedimiento. Ya sabes, divide la masa por la mitad, colocando una porción encima de la otra, envolviendo y así hasta que termines con las chispitas. Al final debes formar una bolita y amasa 1 minuto de ser necesario para distribuir mejor el chocolate. Pero con este procedimiento de incorporación que te muestro, te aseguro que tendrás chispas de chocolate en cada uno de los panes. Pero bueno, lo que sigue es untar un poco de aceite a un bol en donde vamos a colocar nuestra masa. Y también le vamos a untar un poquitito de aceite para que no se seque. Pondré un trapito por encima y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, pero déjala cerca de un lugar tibiecito. A 28 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Recuerda que puedes revisar si está lista tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que tu masa ya está perfecta. En ese momento retiraré del bol para colocar en una superficie limpia y seca, en donde iré doblándola para remover las burbujas de aire que se formaron. Dividiré la masa por la mitad. Tomaré una de las porciones formando una barrita que cortaré en 6 piezas y haré exactamente lo mismo con la otra porción para en total obtener 12 piezas de un tamaño muy similar. Si quieres pesar, deben estar entre 88 a 90 gramos cada una. Tomaré una porción que aplastaré ligeramente e iré envolviendo sobre sí misma como se muestra en el video. Voltearé, bolearé, llevaré una superficie ligeramente enharinada y repetiré el mismo procedimiento con todas las demás piezas. Ya que tengo todas listas, cubriré con un trapito ligeramente húmedo y dejaré reposar de 10 a 15 minutos. Pasando este tiempo, tomaré la primera porción que formé y con mis manos iré aplanando formando un tipo de cuadrado de 13 a 14 centímetros por lado. Colocaré un trocito de chocolate en el centro. Doblaré por los lados cubriendo parte del chocolate e iré enrollando. Al final pincharé las orillas tal como se muestra en el video y llevaré a un molde con papel de hornear. Si no quieres utilizar el papel de hornear, solo engrasa y enharina ligeramente tu molde. He terminado con todos los rollitos. Ahora les voy a untar solo un poquito de aceite para que no se sequen. Cubriré con un trapito y dejaré reposar a que doblen su tamaño. Esto normalmente te llevará la mitad del tiempo del primer reposo, por lo que para mí fueron 30 minutos. De cualquier forma, ya sabes que puedes revisar tocándolos con la yema de tus dedos. En fin, antes de llevarlos a hornear, los barnizaré con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto ayudará a que doren y brillen bonito tus panes. Y ahora sí, los llevaremos al horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos o hasta verlos doraditos. Tu cocina se inunde de su delicioso aroma y al tocar alguno de los panes suene hueco. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Mira qué doraditos se ven. En este momento los iré colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Esto lo hago porque si los dejo en el molde se humedecerán.
Como resultado, el pan se secará más rápido de lo normal y no quiero eso, por ello también te recomiendo que siempre transfieras tus panes a una rejilla después de hornearlos. También en este punto puedes barnizarlos con un poquitito de mantequilla derretida para que brillen aún más. Claro que este paso es totalmente opcional. Y aunque al sacarlos huelen tan rico que dan ganas ya de probar alguno, lo mejor es dejarlos enfriar un mínimo de 30 minutos. ¿A poco no ya se ven muy lindos con chispas de chocolate por todos lados y además rellenos, que en sí puedes rellenarlos con Nutella, dulce de leche horneable, queso crema dulce o dejarlos así, de cualquier forma te aseguro que quedan muy ricos. También puedes espolvorearles azúcar glass por encima e incluso al final hacerle algunos garabatos o líneas de chocolate derretido. Este pan dulce, además de delicioso, queda muy esponjoso y suave, perfecto para chopear o sopear en tu café, chocolate o leche. Te invito de verdad a probarlo y a que me digas en los comentarios qué te pareció. A mí en lo personal me encantó. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.